Bienvenidos a mi canal. En este video tutorial vamos a aprender a tejer este arbolito navideño. Es fácil de realizar, está tejido con puntos deslizados y utilizando la técnica de vueltas cortas para darle la forma triangular. Y le agregaremos estos detalles bordados. Para tejer el arbolito voy a utilizar estos hilados, ambos son de 2 milímetros de grosor. Este es un hilo de algodón. Lo voy a tejer con un ganchillo de 4 milímetros. Y para el bordado utilizaré este hilo que es acrílico. Utilizaremos también la aguja lanera para el bordado, tijera y opcional un marcador. Comencemos. Empezamos haciendo un nudo y tejemos 19 cadenas. Completadas las 19 cadenas, me salto esta primera cadena y a partir del siguiente tejo 3 puntos deslizados. Hago una cadena, giro y me regreso tejiendo los 3 puntos deslizados solo por lazada trasera. Hago una cadena, giro y en esta vuelta vamos a hacer un aumento de 4 puntos. Entonces tejo los 3 puntos deslizados, siempre los vamos a tejer por lazada trasera. Y para pasar al siguiente punto vamos a pasar el ganchillo por esta hebra que se ha formado de la cadena de subida. Estiramos un poco, por ahí paso el ganchillo e inserto en el siguiente punto y hago un punto deslizado, 2, 3 y 4. Así ya tengo un total de 7 puntos deslizados. Hago una cadena, giro y me regreso tejiendo los 7 puntos deslizados. Siempre vamos a tejer por la hebra trasera. Hago una cadena, giro y en esta vuelta vamos a hacer otro aumento de 4 puntos. Estiro esta hebra para pasar el ganchillo, me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado, 1, 2, 3 y 4. Así ya tenemos un total de 11 puntos. Hago una cadena, giro y me regreso tejiendo los 11 puntos deslizados. Completados los 11 puntos, hago una cadena, giro y en esta vuelta vamos a hacer otro aumento de 4 puntos. Estiro esta hebra, paso el ganchillo por ahí, me paso al siguiente punto y hago un punto deslizado, 2,
3 y 4. Así ya tenemos un total de 15 puntos. Hago una cadena, giro y me regreso tejiendo los 15 puntos deslizados. Completado esta vuelta, hago una cadena, giro y en esta última vuelta vamos a hacer el aumento con los 3 puntos que nos quedan. Y así terminaremos con un total de 18 puntos deslizados. Así ya completé la mitad del arbolito. Voy a hacer una cadena y me regreso tejiendo los 18 puntos deslizados. Terminada esta vuelta, hago una cadena, giro el tejido y comenzamos con las disminuciones. En este lado terminé con un aumento de 3 puntos, por lo cual de este lado vamos a disminuir 3 puntos. Entonces tejemos 15 puntos deslizados y dejamos estos 3 puntos sin tejer. Hago una cadena, giro y me regreso tejiendo los 15 puntos. Completada esta vuelta, hacemos una cadena, giramos. Acá vamos a restar 4 puntos, entonces tejemos 11 puntos deslizados. Ya completé los 11, hago una cadena, giro y me regreso tejiendo los 11 puntos deslizados. Terminé esta vuelta, hacemos la cadena, giramos y vamos a hacer otra disminución de 4 puntos. Entonces tejemos 7 puntos deslizados. Hago una cadena, giro y nos regresamos tejiendo los 7 puntos deslizados. Hago la cadena, giro y hacemos la última disminución de 4 puntos. Entonces tejemos 3 puntos deslizados. Hago una cadena, giro y tejo los 3 puntos deslizados. Así terminé con las disminuciones. Voy a hacer una cadena, giro y vamos a cerrar estos escaloncitos con puntos deslizados. En total tejeremos 18 puntos deslizados. Terminado de cerrar estas vueltas cortas, así es como queda.
Ahora vamos a hacer el borde con el punto zigzag. En este primer punto de este lado puse un marcador, ya que cuando hacemos el borde suele esconderse, suele ajustarse un poco y de esa manera no pasarlo. Entonces hago una cadena, me voy a este primer punto y hago un punto deslizado. Ahora hago una cadena y me paso al siguiente punto. Vamos tomando esta hebra para ir escondiéndolo. Ahí hago otra vez un punto deslizado y una cadena. Me voy al siguiente punto y vuelvo a repetir. Hago un punto deslizado y una cadena. Así continuamos tejiendo. Llegado al último punto de este lado, ahí vamos a hacer 2 veces el punto zigzag. 1 y 2. Hago una cadena y voy a empezar a tejer en cada una de estas hileras que vemos, tomando solo esta hebra. Por ahí voy a insertar el ganchillo. Hago un punto deslizado, una cadena, me paso a la siguiente, al segundo y voy tejiendo a la tercera hilera, y aquí en la cuarta voy a empezar a tejer el tronquito. Hice el punto deslizado, levanto 2 cadenas, tomo hebra y voy a tejer en medio de estas 2 hileras. Ahí voy a insertar el ganchillo en este espacio. Tomo una lazada, 2 lazadas, tomo hebra y paso por todo. Nuevamente tomo hebra, me voy a esta hilera, paso el ganchillo tomando esa hebra, tomo una lazada, 2, tomo hebra y paso por todo. Voy a hacer una vez más aquí en medio de estas 2 hileras. Tomo hebra, paso por todos, cierro con una cadena, hago 2 cadenas más y me voy a esta hilera para cerrar con un punto deslizado. Así ya he formado este tronquito y luego continuamos con el punto zigzag. Aquí en esta esquina hacemos 2 veces el punto zigzag y avanzamos hasta llegar acá a la punta. Terminada toda esta vuelta con el punto zigzag, voy a cerrar insertando el ganchillo aquí en el espacio de esta cadena. Hago un punto deslizado, corto la hebra, voy a enhebrar este hilo para esconderla. La inserto por este punto en esta cadena, llevo la hebra hacia atrás y la escondemos. Ahí cortamos la hebra. Así es como queda. Ahora haremos el bordado. Voy a enhebrar la aguja con el hilo blanco. Ya enhebré la aguja. Esta hebra tiene unos 85 centímetros de largo aproximadamente. Ahora vamos a hacer el bordado utilizando la técnica del punto duplicado, que consiste en imitar estos puntos en forma de V o de espiguita que hemos tejido. Entonces me voy a esta primera fila, inserto la aguja
En el espacio de este primer punto paso el hilo, dejo un poco de hebra. Este punto es el que vamos a duplicar, entonces me paso al siguiente, al de arriba, inserto la aguja por esas dos hebras y paso el hilo. Vuelvo a ese punto de inicio, inserto la aguja, me voy a saltar esta hilera y en el siguiente, en el primer punto, saco la aguja, paso el hilo y así ya formé el primer punto duplicado. Vuelvo a repetir, me salto este punto y en el punto de arriba inserto la aguja por esas dos hebras, paso el hilo, vuelvo al mismo punto, me salto esta hilera y en el siguiente, en el primer punto, saco la aguja. Repito otra vez. Y así llegué a esta última hilera. Paso la aguja en el primer punto y terminé esta primera fila de puntos duplicados. Me voy a pasar a esta siguiente hilera, 3 puntos abajo, inserto la aguja, me voy al punto de arriba, paso la aguja, vuelvo a ese mismo punto, me salto esta hilera y en el siguiente saco la aguja. Y así vamos repitiendo, vamos intercalando los puntos duplicados. Terminado en esta hilera, nos pasamos al siguiente, 3 puntos más abajo, iniciamos, terminamos, nos vamos al siguiente, 3 puntos más abajo, hacemos los 2 puntos duplicados que quedan y terminamos en esta última con un punto duplicado. Así terminé de hacer el bordado de este arbolito. De esta manera se ve en la parte de atrás. Aquí voy a hacer un pequeño nudo. Y voy a pasar el hilo por aquí. Y lo voy escondiendo en medio de estas hebras. Y luego escondemos la otra hebra. Y así es como ha quedado nuestro arbolito completamente listo. Espero que les haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale like al video y suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Bendiciones.